Estamos en la Universidad de las Islas Baleares. Vamos a conversar hoy con Ricardo Gali, cofundador de Meneame. Ricardo, ¿de dónde sos? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde sos? ¿O de dónde venís? Nací en Formosa, Ujú, norte Argentina, frontera con Paraguay, a 120 kilómetros de tu ciudad, ujú. de Asunción, ¿no? ¿Y allí dónde estudiaste? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo? Estudié la primaria, lo hice en la escuela pública número 58, Ujú. la secundaria en la ENED número 1, que son escuelas técnicas, una especie de FP aquí en España, que son 6 años de secundaria. A doble turno, mañana, por ejemplo, la mañana aula como normal y a la tarde taller, teníamos taller. Entonces, ahí hice salí con algo así como técnico, mecánico, electricista o algo así, pues fue muy Ah, divertido. mira. ¿Y luego? ¿La universidad? Luego en aquellos años, claro, tenía un amigo que se llama Enrique Castro, que era un fanático también de los ordenadores, Ujú. y se compró una ZX Spectrum y allí yo toqué muy poquito, pero quedé enloquecido con los ordenadores. ¿En qué año estamos hablando del Esto año 82, más o menos. Z Spectrum? Sí, no, compré una ZX81, creo que era la versión brasilera de la Spectrum, Wow. la versión brasilera de más barata. Y yo quedé enloquecido con los ordenadores, no pude tener ninguno, Ujú. y me bueno, quería estudiar ingeniería informática. Pero ya Entonces, existían en esa época carreras con informática. O sea, ¿cómo? no, había muy poco en Argentina y la más antigua que había estaba en la Universidad Católica en Santiago del Estero, Mm. que tenía la carrera hasta desde el año 74, algo así. Entonces fui allí porque era la única. Luego creo que al año, a los 2 años que yo me fui, o sea, yo me fui a Santiago del Estero en el 84, creo que en el 85, 86, por ejemplo, abrieron otra en Resistencia llamada Ingeniería Informática también. Mm. Y luego se empezaron a abrir, pero en aquellos años creo que era una de las pocas que había en Argentina. O sea, que estudiaste en Santiago. Claro, estuve luego las 6 años en la carrera en Santiago, del año 84 comencé hasta final 89, que, Ya. que terminé la, ¿Y la luego qué hiciste? ¿Terminaste la carrera De y...? allí en el último año que yo estaba en la universidad me contrataron como analista sistema Ujú. en la caja de jubilaciones allí de Santiago del Estero. O sea, que era casi funcionario ya. ¿Qué tenías? ¿20 y Y pico? era año 89, tenía 24 años. Ya. 23 años, no cumplí todavía los 24. Pero bueno, estaba ya casi funcionario, allí tenía un contrato indefinido, me parece. Y me sale la oportunidad por un tío que trabajaba, el hermano de mi madre trabajaba Mm. en el centro atómico de Bariloche, que Ujú. ahora es director. Me dijo que bueno, que había un grupo que se llamaba Departamento de Control de Procesos, Ujú. que se encargaban de toda la parte informática y simulación y robótica de la parte de reactores nucleares, Ujú. que estaban interesados en coger a un informático, algo así como becario. Entonces me fui a Bariloche a hacer una entrevista para hacer mi proyecto final de carrera allí. Ya. Y bueno, me aceptaron y volví creo que en febrero del 90 a trabajar allí en este departamento de control de procesos. Y allí estuve casi 2 años trabajando dentro de un reactor nuclear y haciendo cosas. Wow. Bueno, Sí. ahí aprendí muchas cosas. Hice mi proyecto final de carrera. Aprendí realmente informática. Me di cuenta que no sabía nada de informática. Y aprendí muchas cosas. Ahí yo colaboré, fui también, también administrador de sistema y colaboré en toda la instalación de internet en el centro atómico. 94 más o menos, 90 y... No, esto era año 90. 90 ya. 90. Cuando yo llegué yo ya tenía conexión y tenía correo Los electrónico y esto, primeros... pero con modem que se comunicaban a la red BitNet, que llamaban a la Universidad de Chile, Ujú. y a TINA, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Tenía conexión con ellos vía modem, con un Wow. modem de 1200 baudios. Y había problemas, que recuerdo que había problemas porque los físicos y estos usaban mucho las listas correo y se les saturaba, o sea, no alcanzaba el Claro, modem para claro, transmitir para... toda la. Y que pero era genial que se pedía a los físicos ya por favor no dé de alta tantas listas de correo, Wow. porque no daba. Y bueno, ahí participé en eso porque ahí se puso una conexión X25 Ujú. con un VAX que era la central, que se llamaba el sistema era de ARPAC, que daba la Sí. telefónica estatal en aquel momento. Y luego también instalamos un satélite que comunicaba, no sé si con el laboratorio Fermi, el Fermilab, que Eh, nos dio una conexión a Estados Unidos, que nos dio como un canal con satélite 64 kilobits por segundo.
Bueno, yo justo me tocó esa parte, así que ahí aprendí fue mi primer contacto con Eso fue en Internet. los 90 más o menos, o sea, el 90, 90 y 91, 91. exacto. Y a partir de ahí, o sea, ¿en qué momento entra Mallorca? O sea, de tu vida, digamos. Bueno, allí yo estaba haciendo el trabajo final de carrera que me habían dado ellos fue hacer cosas de asignación de tareas Ujú, para trabajo, cosas sobre todo mantenimiento de reactores. Y el problema típico en la informática es lo que se conoce como job scheduling, ujú, que es más o menos el mismo problema, por ejemplo, cómo asignas aulas a tantos profesores. Bueno, un tema complejo ujú. resolverlo. Y fue con eso y me dieron una técnica que era usar lo que se llama, que estaba más o menos de moda en aquellos años, que se llamaba Constraint Satisfaction Problem. Ujú, Entonces mi proyecto final de carrera era implementar algo de esto con las técnicas de satisfacción de restricciones, ujú. que cosas de grafos y esto. Y bueno, yo estaba con eso, programando un sistema que se llamaba Smalltalk, que aprendí también lo que era allí, que era todo orientado a objetos. Y fue un profesor aquí de la UIB a acabar su tesis doctoral allí en el centro atómico, y vio aquello y dijo algo así como, ostras, el aeropuerto de Palma, el Ajá, viejo aeropuerto, no es que está ahora el nuevo, el tan grande, el otro ujú. era más pequeño, Pequeño. tiene problemas de aparcamientos de plazas. O sea, ¿cómo asignar? Había muy Espacio pocas, para... claro, había 71 plazas de aparcamiento de aviones, como máximo. Ajá. Y a veces se les saturaba, había más de Más 70 71, aviones, ¿no? claro. Y además luego había problemas de cómo asignar, porque depende del modelo de avión, Depende depende del tamaño, de la de que forma. si la empresa quería los camiones estos pullback, que unos querían que venga a tener el combustible abajo, otros que venga el camión, no sé. Hay muchas preferencias, tiene distintas preferencias. Entonces, aquí en el aeropuerto tenían, supongo que deben seguir teniendo algo parecido. En la primera planta había una salita Ujú, donde estaba gente que solamente hacía eso. Entonces ujú, ellos estaban comunicándose con el comandante ujú. cuando el avión se acercaba y ahí discutían de qué plaza asignarle, ¿no? Y se montaban unos pollos. Claro. Entonces la idea fue automatizar esto. Entonces este profesor vino aquí, volvió a Mallorca, presentó el proyecto al aeropuerto con la universidad de aquí, la UIB. Ujú. O sea, el Y proyecto que tú desarrollaste para... no, era con la misma idea, o Con la sea, misma idea, no, ok. no era lo mismo, era con la misma idea Ujú. desarrollarle aquí para el aeropuerto, automatizarle, en una colaboración entre la UIB y el Centro Atómico Bariloche. Wow. Y el aeropuerto aquí aprobó, puso el equivalente a algo así como 100.000 euros para que le hagamos. Y bueno, ¿Eso fue en el año? esto fue habrá sido septiembre, octubre del 90. Ah, Y mi proyecto final de carrera todavía estábamos en proceso. estaba ahí en proceso. Entonces salió esto, nos lo comunicaron algo así como en noviembre que aprobó, Ujú. y teníamos que desarrollarla. Y entonces yo fui el principal desarrollador y el otro fue un colega del departamento de control de procesos, él era ingeniero nuclear, pero sabía mucho de informática, mucho, mucho. Y lo hicimos entre los dos. Este amigo Horacio Fontaní se llama, vino en febrero para recopilar más información al aeropuerto, estuvo un mes. Y luego a mí me tocaba venir en verano del 91, o sea, creo que viene en julio a octubre, para hacer las pruebas con tráfico, temporada alta, con Tráfico. mucho tráfico. Y vine por eso, vine los 3 meses a hacer las pruebas, instalamos, yo estaba a mitad del tiempo en la universidad aquí, Ujú. en los laboratorios programando, y la otra mitad me iba al aeropuerto a probar. Y nada, una semana antes de volverme, entre el rector y el director del departamento me ofrecen lo de... Yo estaba buscando para hacer mi tesis doctoral en informática, quería Mm. hacerlo, no había en Argentina. O sea, que tú estás hace cuántos años ya aquí entonces. O sea, en la universidad. Enero del 92, o sea, me volví a 20 y pico Argentina, años. 20, 92, 2002. 21 años, Wow. Aquí en la UI. aquí en la vida. Vale. Ahora, a partir de ahí, tú, bueno, empezaste a enseñar, supongo, tú ya te radicaste aquí en Mallorca, tenés familia aquí en Mallorca. Es así, ¿no? Sí, bueno, en principio vine como una idea de 3 4 años para hacer la tesis, Ujú. pero luego, al final, Es Mallorca. en Mallorca, al final terminé casándome, termina comprando el piso, hijo y Claro, eso, y ya me quedé aquí. te radicas. Sí, sí. Ahora, pasando un poco ya al tema más informático. En estos años de profesor, de tecnología, de casos, de proyectos, eh, corregime si me equivoco, tú elegiste un camino a nivel técnico, digamos, que es un poco el trabajo con el software libre. Es así, ¿no? Sí, Y mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué esa línea? ¿Por qué no? bueno, la historia te la puedo comentar larga y completa en 48 minutos o más corta en unos 5 Resumir. minutos, Sí. vamos a ver. En el año 93, para el curso 93-94,
me encargan que dé la asignatura de sistemas operativos. Ujú. Yo sistemas operativos sabía un poquito más que la media porque ya había programado, tenía experiencia en Windows, en VAX, en Unix, había Ujú. programado en Unix en la universidad. Entonces, bueno, pues supongo que por esas cosas me cayó lo de dar la asignatura. Ujú. Y quería darla en Unix, que era el sistema operativo de verdad. Ujú. Eh, Sí. y no pude, o sea, mandé una petición para pedir código fuentes del Unix, ni No, me no presentaron. contestaron. Aquí solamente teníamos Macintosh en los laboratorios, Ah, no sí. había ningún PC ni Windows. Que el rector de su época, Nadal Valle, no quería saber nada de Windows. Ya. Éramos todo Macintosh y el VAX del centro de cálculo. El VAX. Había varios VAXes y uno era para los alumnos. Vaya, que estaba complicado. Y las aulas teníamos una sola aula de informática de 70 y pico ordenadores. Bestial, Sí. así una cosa. Y eran todos Mac. Y tenía que apañarme con aquello. Entonces, un compañero de me dice, ¿por qué no? Creo que hay una versión, Minix es una versión de Unix muy reducida, Ujú. desarrollado por Tannenbaum, que es un científico Sí, reconocido, que sí. tiene varios libros de sistemas operativos, desarrollado para docencia. Entonces me dijo, me parece que hay una versión para Mac. Y ya encontré, se llama Mac Minix. Ujú. La compré, me costó algo así como 48 libras creo que fue, compré en Londres. Me mandan la caja con los disquetes para el Mac Minix, era el Minix para el Macintosh. Ujú. Y pruebo, era el disquete de instalación y no me funcionaba, se colgaba. Entonces tuve que modificar el kernel del Minix. El problema era que con el teclado en español no funcionaba. Mm. Y con la red AppleTalk que teníamos también no Tampoco. funcionaba. Entonces tuve que modificar el kernel del Minix para, una, deshabilitar todo lo que era la red AppleTalk. Ujú. Y la otra es cambiar todas las tablas de entrada-salida para teclado que tenía implementado en 7 bits. Pero claro, 7 bits no alcanzaba para el teclado en español. Entonces tuve que pasar todo a 8 bits. Fue mi primer contacto con Con las un tripas de un kernel, sistema con el kernel, operativo. claro. Vaya, lo pasé jodido porque además fue bajo presión. Al final pude arreglar aquello, me entusiasmé con el tema del Minix, de ver el código fuente, me empecé a enterar de la historia del Unix y por qué se Cómo hizo funciona, cerrado, claro. no, y por qué se hizo cerrado, etcétera, etcétera, que si no, no acabamos nunca, pero vaya, me enteré ahí la historia. A los 2 años puse, ya Linux era más popular, ya funcionaba mejor, había distribución y ya cambié a Linux cuando aquí pusieron PCs. Ujú. De golpe, Cuando aquí en la sí, Wii sí, dijeron Windows. de golpe entro al principio del curso, algo así, después de verano entro y ya no había más Macs, eran todo PC. Digo, coño, ¿y ahora qué hago? Claro. Y bueno, ahí tuve que arreglar, además no me dejaban instalar Linux, entonces estuve de Strangis muchos años, hasta el 2004, con una instalación de Strangis que me dejó un amigo, compañero del centro de cálculo, en una partición de 500 megas en los PCs. Y ahí ya comencé con Linux. Bueno, y ahí ya me metí en temas software libre, conocí el grupo de... Enseñabas, digamos. O sea, yo siempre enseñé con el Minix esos 2 primeros años Ujú. y luego siempre con Linux. Ya. Conocí a la gente software libre y Linuxero de aquí que montó la asociación Bulma. Ujú. Los conocí, les presté yo un servidor que tenía un proyecto de investigación, tenían el servidor en nuestro servidor, colaboré con ellos, al final luego me metí cada vez más en software libre, terminé siendo presidente de Bulma. Ujú. Y bueno, y ahí así me metí, digamos, mi introducción al software libre fue primero porque venía del mundo Unix, quería dar algo así en sistemas operativos. Era cerrado y no te dejan Era trabajar en ello. cerrado, me tuve que meter con Minix y Claro. que era abierto aquello. Digamos, Esto estamos hablando en el medio de los 90. O sea, esto Linux fue, noventa y no, seis esto fue, no, Linux fue creado la primera versión en el año 91, pero digamos hasta el año 93, Ah, la, vale. la primera vez que usé el Linux habría sido en el año 93, 94. Ya. Yo empecé a dar clases con Linux en el curso 95-96, que fue cuando quitaron los Macs y pusieron PCs. Ya. Y a partir de ese año siempre O usé sea, Linux. las PC con particiones, digamos, Windows. Claro, no, yo tenía, no, yo Vos tenía, decías lo de era Strangis, ¿no? extranjero. Ahora vas aquí, ahora hay 2 aulas de Linux aquí en Ah, este edificio, por claro, ejemplo. claro. Una de ellas la hicimos con otro amigo, con el que era director del departamento, la montamos nosotros, la primera aula Linux que hubo aquí, o sea, el primer aula donde hubo Linux, pero esto fue el año 2004-2005. O sea, yo estuve, Nada, ayer. claro, casi ayer, pero estuve desde el 95, desde el 10 años de 93, Strangis. más de Sí. años Strangis, además, o sea, que me criticaban, que me dejaban, que me ponían pegas, que Ujú. los alumnos se quejaban, o sea, recibía quejas de arriba, de abajo, pero bueno. Claro. eh, Y en el medio de todo eso, enseñar, meterte con descubrir este nuevo sistema operativo, estas formas, digamos,
también llega internet a tu vida. O sea, digamos, estamos hablando de los finales de los 90, supongo. Y hoy tienes, o sea, eres cofundador de una de las webs más referentes en habla español, que es Meneame. ¿Cómo llega Meneame a tu vida? ¿O cómo nace Meneame en el medio de todo esto? Porque estamos hablando, eres profesor, software libre, y ahora eres también cofundador de una de las web referentes. Que es software libre. Exacto, obviamente. Fue este el año... Yo, bueno, por aquel año estaba muy metido, además de la docencia, estaba muy metido en Bulma, tema software libre. Richard Stallman me pidió que sea speaker de la Free Software Foundation, estaba dando muchas conferencias, pero además estaba dirigiendo muchos proyectos. Había ya dirigido muchos años de muy joven. Desde que vine aquí me metieron a dirigir la parte técnica de proyecto de investigación, luego tuve mi propio proyecto europeo, y luego teníamos un convenio con la banca Mar que nos financiaba proyectos, y yo estaba siempre coordinando o dirigiendo estos proyectos, haciendo lo que se llama project management y estas cosas. Y ya estaba, era el 2005, yo no daba más de estas cosas. Es decir, desde que vine, casi toda mi juventud, en vez de dedicarme solamente a programar, estaba con más, actividades en paralelo a... Sí, más dirigiendo cosas que programando. Y llegó un momento que... Tenías ganas de picar. Sí, dije, no, me estoy volviendo un carca, no sé qué. Y justo ya en aquellos años Reddit y Digg eran muy conocidos, eran un éxito en Estados Unidos. 2005. Eran un éxito en Estados Unidos en idioma inglés, y no había nada en español. Y dije, pues voy a desarrollar, básicamente, me gustó lo que era la Reddit lo veía como muy friki, era como muy, Digg era como más guapo, y además se hablaba mucho de Digg, pero me gustaba más el sistema de Reddit, del sistema con el voto negativo, porque Digg no tenía al principio voto negativo ni nada, tenía solamente positivo y luego reportar, informar de problemas, ¿no? Reddit sí que tenía voto positivo y negativo, entonces hice como quiero hacer algo así, me pareció sencillo hacerlo, en aquellos años era todavía todo muy sencillo, y nada, me puse a programar eso. O sea, a ver, esto comenzó es interesante. así. Tú estabas trabajando en muchas actividades que te llevaban a cansar de alguna manera, y tú tenías ganas de picar, de ponerte a picar, y empezaste a desarrollar, digamos, Meneame. Ahora, Benjamín es tu socio. Sí. ¿En qué momento? Bueno, yo le llamé a dos amigos. Llamé a Benjamín porque yo de tema gráfico no sé nada. Le llamé a Benjamín para que él haga eso, y a otro amigo que se llama Guillén Cantalló para que se encargue de... Él tenía un servidor virtual ya por Estados Unidos, a ver si quería. Y dijo que sí, pero luego se lió porque justamente entró a trabajar en la banca Mar. Yo estaba dejando el proyecto con la banca Mar y luego él entró a trabajar. Mallorca es muy pequeño, ya te das cuenta, ¿no? Y al final Guillén lo dejó y quedamos Benjamín y yo. Y nada, y fue así. Y hoy, Meneame, ¿de cuántos usuarios al día estamos hablando? ¿Qué tipo de mercado está abarcando? Ya hablando como de Meneame. Unos 300 y pico mil al día. 300.000 al día, sí. ¿Páginas vistas? Usuarios. Únicos. O sea, IP únicos. Sí, bueno, usuarios según Analytics, claro. No sé cómo... llamarle, claro. No, o sea, las únicas estadísticas que miramos son las de Analytics, no tenemos estadísticas. Y luego, yo qué sé, debemos tener 1,5 millones de páginas vistas diarias, más o menos. ¿Y el mercado del territorio demográficamente que más... El más grande es España, que tiene casi un 70%. Luego le sigue, creo que México, Argentina, algo así está. En una época fue Estados Unidos el segundo, en la época del 15M, de golpe subió muchísimo las visitas de Estados Unidos, pasó un 2% a un 20% las visitas. No sé si era por algún tema, coincidió con el 15M y que la gente accedía por eso, o por un tema de Google, no sé. Y Meneame hoy es considerado un proyecto de negocio. O sea, tú tienes otro socio también inversionista, ¿no? O sea, según Wikipedia, Martín entró también como socio, Martín Marsaki. Sí, invirtió. Entonces, mi pregunta es, ¿ya es un negocio ese proyecto hoy? O sea, es como tiene una plataforma de ingreso que te permita... Permite vivir y deja un poco de dinero, pero no. Sigue siendo tu juguete. No, que va. El problema es que encontrar un modelo... Primero, que haya sobrevivido tantos años, yo me lo esperaba. No existe más. O sea, Digg existe, bueno, Digg tuvo problemas, Reddit, pero Reddit está yendo muy bien. Sí. Pero no, pasamos el tema de la publicidad, fue horrible. O sea, la publicidad, los ingresos que tenemos publicidad ahora son peores que hace 7 años. Pero el modelo de negocio es publicitario. Básicamente, no encontramos otro modelo. Es complicado. Es complicado, y sobre todo que Meneame un sitio donde hay muchas críticas a las empresas. Nosotros no controlamos el contenido y no es muy difícil
contratar, negociar con empresas de Claro. publicidad. O sea, no, tenemos muy... Claro, no hay una plataforma tampoco comercial. O sea, ustedes no se dedican 100% del tiempo Tenemos no, pero tenemos una agencia que nos vende, Ya, ya, social media, ya, ya. pero también es problema. Tenemos otra agencia ahora nueva también de Barcelona, Ujú. pero el tema publicidad está complicado. Es decir, yo no creo que Meniame sobrevivimos con publicidad Porque porque tienen demasiados visitantes. tenemos muchos visitantes, muchos, y somos muy pocos. O sea, nuestro gasto es ridículo, Claro. ¿vale? Pero vivir, si esto fuera un periódico de genera contenido, esto no aguanta ni 2 meses, quiero decir. Hace rato te preguntaba, y para ir un poco cerrando, porque si no se nos extiende mucho, te preguntaba, ¿qué le dirías a tu hija hoy si te viene con un proyecto, con una idea de hacer un proyecto de empresa o de negocio o lo que sea en internet? ¿Qué consejos o qué opinión, porque más que consejo, una opinión que te merece el tema? Tú que estás con Meneame, digamos, y que estás contando este tema de los modelos de negocio y demás. Si yo quiero empezar un proyecto hoy, alucina, o sea, ¿qué consejos nos daría? O a tu hija te digo Una, porque... que te va a dar mucho trabajo si quieres. Dos, tus probabilidades de éxito son bajas. Sí, Pero bueno, si no lo intentas, no. aquí estamos. Tres, haz lo que te guste. Cuatro, no te fías ahora mismo. Eso en general, digamos. Ujú, Te llevará mucho trabajo, dependes mucho de la suerte. ujú, Puede ser que tú hagas algo mejor que otro, el otro lo haga mejor. ujú, Quizás porque trabajó más o porque tuvo suerte. ujú, Quizás a ti te vaya bien, pero es porque ha tenido suerte. ujú. Y con cómo está ahora, cómo evoluciona el tema publicidad, digo, no, si es un negocio publicidad que vas a vivir de la publicidad, olvídate. Y en internet, o sea, estamos hablando del tema de la publicidad, es un problema para todos hoy. Pero la tecnología está avanzando mucho. O sea, aplicaciones, desarrollo de software y demás. ¿Tú aconsejarías a alguien seguir programación hoy? O sea, ¿cómo tú ves la tecnología del futuro? ¿Crees que esto es... tenemos otra vez una burbuja con todo el rollo de las No, ostras, no, inversiones y no, más? no. ¿O ya vamos a no parar más? O A sea, ver, primero, mi hija mayor, en casa tenemos muchos ordenadores y ella es pequeña, tiene hasta su propio ordenador y está todo el día con el ordenador y no le gusta la informática. interesante. Una sigue bioquímica, la otra no sé todavía. Pero, o sea que no, la mayor por la informática no será. Y eso que intenté, pero no. Pero el tema del software seguirá, claro que sí, sí. El tema del software es dominante en todos los campos, inclusive hasta en las petroleras, donde parece que los gastos mayores son de infraestructura, porque petrolera tiene que cavar, hacer pozos, pues están gastando muchísimo en software. Es decir, el software será cada vez una parte, un componente muy importante. Lo que pasa es que ya no hay que pensar de que el software, porque yo soy ingeniero del software, soy capaz de hacer todo. No, lo que pasa es que habrá otras profesiones que se están reciclando, eh, co- complementando su formación para hacer software de su especialidad. Yo que sé, el que ingeniero especialista en búsqueda de, yo que sé, de petróleo, pues también está Vas a haciendo, necesitar depender si o sí de una no, tecnología. o desarrollan software para hacer esto ellos mismos. Ujú, Hombre, el ingeniero aeronáutico, pues ya seguramente tienen que trabajar y hacer ellos software para determinadas cosas. Es decir, un informático si no tiene una formación adicional, no sabe nada de aviónica. claro, ¿Quién sabe de aviónica? Pues claro, coño, los ingenieros que están en eso. claro, Entonces, el software es cada vez más importante en todas las áreas. claro. Lo que pasa es que, hombre, que tú estudies una ingeniería informática no te asegura que sea Claro, en bueno. realidad, claro, sí, sí. Yo que sé, tendrás que estudiar, yo que por ahora mismo el tema de la bioinformática está importante. O sea, hay que saber también, si quieres meterte en ese campo, tienes que saber bastante de biología o tema de genes y estas cosas. O sea, o que eres un informático que aprendes aquello, o eres yo que sé, un biólogo que aprendes a programar, ¿no? Pero es un área, por ejemplo, que está creciendo muchísimo. Y hace poco creo que leí un tuit tuyo en el que hablabas de que te dijeron en algún momento de que enseñar software libre o enseñar Linux no estaba acorde al mercado o la necesidad del momento. Sacamos esto para terminar, pero tenía que Sí, sacarlo porque sí, lo no, tenía. está bien, está bien. Está ¿A qué bien, te referías exactamente con me eso? gustaría tener 38 minutos para hablar de esto. Primero, es absurdo eso pensar que la universidad tiene que formar para lo que demanda el mercado. Es absurdo. Primero, ¿qué mercado? ¿El de aquí? Claro. ¿El mercado de las empresas que están alrededor? O sea, que solamente voy a formar ingenieros que puedan trabajar aquí alrededor. Porque claro, no, el mercado español, pero el mercado español es muy grande. Y el mercado mundial es muy grande. Claro. ¿Qué significa? Es imposible enseñar todas las herramientas que demanda el mercado. En el mercado hay miles y miles de cosas diferentes. Entonces, primero esa idea estúpida, ¿no? De decir, el mercado es tan simple y vamos a hacer aquello. Como yo uso SQL Server, pues todo el mercado usa... No, no. Luego, la universidad tampoco es para formar carne del mercado. Es decir, hay bastante Entiendo. más complejo que aquello.
Y luego el tema eso que has comentado, que comenté hace rato, era porque desde que yo empecé a hacer Linux, aquí inclusive en la propia universidad, inclusive colegas se reían con ese, este friki enseña cosas que no lo quiere nadie. Y resulta que todas las grandes empresas, las Oye, mejores empresas de ingeniería, llámase Google, Amazon o esto, demandan conocimientos de Linux. Y todas las plataformas, tú te vas a Amazon, todo el sistema Amazon, no solamente Amazon libros, Amazon servicios de la nube, esto de sí. EC2 y esto, Todos los servidores AWS, están en son Linux. todos Linux. Exacto. Te vas a Google y toda la infraestructura de Google es Linux. O sea, domina estas cosas. Te vas a móviles, O sea, el mercado lo que que tú domina. crees, lo que tú crees que es, o sea, es necesario esa educación, no solamente en ciertas plataformas, sino que Claro, abrirnos hay que realmente. abrir y en el caso, y quiero decir, en la apuesta, mi apuesta por Linux y que ahora Linux es como una especie de que domina el mercado es casualidad. Ujú, Digamos, podría no haber sido así. ya, No es que yo estoy diciendo, yo enseñé lo que claro, el mercado, no, esto fue casi, digamos, casualidad. Pero sí lo importante es saber, enseñar los principios fundamentales. para Y poder resolver problemas. los principios fundamentales no es enseñarle cómo editar el registro de Windows, Ya, sino cómo coño se utilizan aquellos valores, para qué sirven, ¿no? Lo que pasa es que en Windows no tienes toda la información y en Linux tienes hasta el código fuente. Entonces, si tú enseñas los conceptos fundamentales y tienes acceso al código, la mejor forma, primero al profesor. O sea, yo cuando tengo dudas, voy y miro el código claro. del Linux. Por ejemplo, enseño cómo generar la mejor fórmula para generar las tablas de hashing en un sistema operativo. Pues no me buscan los libros, me fui al kernel de Linux y busqué allí con la Dentro fórmula. del Y propio kernel. así aprendí que están usando cosas derivadas del número áureo y estas cosas para generar aquello. No estaba en los libros, estaba en el código Claro. fuente. Primero para el profesor y luego para los alumnos, el que esté interesado puede ir a aprender. Puede validar y puede Tener contrastar. esa oportunidad también de Sí. hacerlo. Y bueno, y muchas razones más, pero vaya, Sí, esto podemos estar. de enseñar, por ejemplo, en mi caso, sistema operativo, y cuando no tienes acceso al sistema operativo, No tiene sentido. yo qué sé, es como enseñar, en otra carrera es impensable, te imaginas, vamos a enseñar cómo se analizan los metales, pero no vamos a tocar los metales, Eso, claro. vamos a mirar dibujitos, ¿vale? O nos entregarán alguna caja y vamos a mirar la caja. Claro. Y es lo que hacemos, lo que se suele hacer en informática, o sea, impensable, o sea, no tiene sentido. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente podemos estar 5 horas más. A ver si el año que viene hacemos otro. Vale, Pero nada, gracias. Ya está. vale, gracias a vosotros. Chao.